El Evangelio que acabamos de proclamar está en el contexto de la última cena. El evangelista Juan recrea la última cena que Jesús tuvo con los apóstoles y lo va haciendo en varios capítulos. Comienza en el capítulo 13 con un gesto muy significativo de Jesús, que es el lavado de los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. Y Él les va a decir que eso que Él está haciendo, los apóstoles lo tienen que repetir. Porque toda la vida para Jesús es el amor, es entregarse. Jesús se va a entregar en la Pascua. Entonces, en esa cena íntima, su última Pascua con los discípulos, con sus apóstoles, Él con gestos y con palabras los va a animar a entregar la vida, que es el camino pascual, que para el cristiano no hay otro camino. El camino nuestro es el camino pascual, que es el camino de la entrega, pero no una entrega a medias, sino la entrega total. Jesús enseña en esa escuela apostólica a estos hombres frágiles, pescadores, sencillos, les enseña a entregar la vida. Y entonces, en un momento, les dice: crean en Dios, crean en mí. Lo que les está proponiendo es una forma de vida que implica un olvido de sí mismo tan grande que eso tiene que estar centrado en la confianza en Él. No se puede entregar la vida así si no se confía en Él. Por eso acabamos de escucharlo a Jesús: crean. No es un creer intelectual, no es una especie de iluminación, la fe de la inteligencia, sino para entregar la vida pascualmente, crean, confíen, apóyense en mí, en mi Padre. Y entonces termina invitando a una confianza en lo que va a venir, porque la muerte es muy fuerte, pero no tiene la última palabra la muerte, sino la vida. Y por eso, con esta imagen tan linda de en la casa de mi Padre hay lugar. La muerte no los va a encontrar, sino que lo que los va a encontrar en esa entrega pascual es la vida total. Por eso para nosotros, los cristianos, la vida es un todo de pasado, de presente y de futuro. No es solo pasado. Sí, la vida es pasado. Y entonces en nuestro pasado encontramos luces, sombras, pecado, gracia. En nuestro presente vamos encontrando la riqueza de la vida, pero también la fragilidad del tiempo histórico, la fragilidad de la propia vida y también la del cuerpo, la de la ancianidad. Pero el futuro es la promesa de la totalidad de Dios. La vida es todo, es pasado, presente, futuro, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Y por eso en cada Eucaristía nosotros celebramos
que Dios hace alianza con nuestra vida, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Y hoy entonces celebramos la Pascua de un hombre que estuvo en la escuela apostólica de Jesús mucho tiempo. Agustín, un hombre que de chico entendió que su vida, una vida para Jesús, en ese Bernal, en su barrio lleno de vida salesiana. Su papá, su mamá, su hermana también, religiosa salesiana. En el 22 cumplía 50 años de sacerdote, pero estaba teniendo 29 años de obispo. Mucho tiempo en la escuela de Jesús, en la escuela apostólica, donde sin duda fue aprendiendo a entregar la vida, porque en definitiva ese es el aprendizaje más importante que el Señor nos invita a hacer cuando nos llama. Cuando nos dice, vení, cuando Agustín escuchó, Agustín, seguime, todos sus años de vida fueron para aprender el misterio de la entrega, de la Pascua. Y entonces hay una intimidad de cada uno de nosotros en el Señor, hay una intimidad que es muy personal, y tiene esa riqueza de la amistad con el Señor y que está en la conciencia de Agustín y en esos diálogos que él a lo largo de la vida ha tenido con Jesús. Pero también hay algo público, porque la vida de cada uno de nosotros también se hace a base de testimonio. Eso que los apóstoles aprendieron de Jesús tenían que comunicarlo. Agustín, un hombre llamado a dar testimonio. El llamado es una misión. Y entonces a través de su testimonio hay cosas que fuimos como descubriendo de su riqueza interior, de su entrega. Y por eso muchas personas fueron descubriendo en él la riqueza de su entrega y podríamos dar mucho testimonio. A lo largo del día yo fui escuchando distintas cosas, distintas miradas. Yo comparto dos cosas que a mí me han impactado de la vida de Agustín, pero siento que tal vez empobrezco, pero cada uno de nosotros, los que lo conocimos, podríamos decir muchas cosas que nos han impactado de su entrega, de su testimonio apostólico. A mí me ha impresionado su sensibilidad. Nosotros, los que compartimos con él, y esto nos lo hemos contado algunas veces, nos impactaba una sensibilidad que muchas veces lo llevaba a conmoverse hasta las lágrimas. Cuando falleció papá me llamó por teléfono y me llamó conmovido hasta las lágrimas. Y eso muchos podríamos decir de esa sensibilidad, que lo hacía muy humano, muy comprensivo de lo humano. Tal vez de las características de la sensibilidad es esa capacidad de comprender, de tener empatía con el otro y por lo tanto de mucha cercanía. Agustín, un hombre cercano, una sensibilidad exquisita que lo hacía entender, comprender la vida del otro y acercarse. Y por eso podía ser padre y hermano. Esa capacidad de lo humano, seguramente aprendida en sus años jóvenes de Don Bosco,
Agustín, un salesiano de pura cepa, lo hacía tener esa delicadeza con lo humano. Y lo segundo que a mí me ha impactado es su pobreza, su austeridad de vida, muy austero. Yo conviví con él un par de años y un hombre de mucha austeridad, de mucha pobreza en la vida cotidiana, nada opulento, siempre sencillo, hasta oculto. Y esto entonces lo hacía muy humilde, muy del humus de la tierra. La pobreza, la austeridad, a uno lo va haciendo cercano a la tierra y por eso al abajamiento, a poder abajarse. Y entonces ser muy oblativo, sacrificar la vida, tener capacidad de no solamente entregar la vida, sino entregarla sacrificadamente. Porque uno puede entregar la vida de manera espectacular, pero hay una entrega que se hace en el silencio, en lo secreto, y eso a veces conlleva mucho sufrimiento. Y para hacerlo uno tiene que tener una enorme capacidad de olvido de sí mismo. A mí me ha impactado la sensibilidad de Agustín y su pobreza, y son dos rasgos muy lindos de un pastor, de un hombre que fue aprendiendo en la escuela apostólica, en la escuela de Jesús. Y por eso no dudo de que celebramos su Pascua con una muerte también muy austera, de esas que hoy estamos viviendo y que lo hace muy solidario a este tiempo. Hoy, a esta hora, todavía no sabemos si Agustín tenía el virus, todavía no nos han dado los análisis. Pero más allá de eso, fue rápido su internación y fue rápida también su deceso. Un hombre entonces que vivió y murió con capacidad de entregarse y ser solidario. Y esto también a todos nos ha llamado la atención, su entrega a su mamá. Agustín era papá, mamá, el padre había muerto, y también la hermana salesiana, como les decía, que también falleció hace unos años y ella se encargaba de su mami, pero ahora no lo podía hacer. Y él se encargó de la mamá con un cariño y una entrega total, tanto que apenas dejó el ministerio episcopal, con ella fue a vivir al hogar de ancianos de Junín. Hoy lo escuchaba en una prédica a Agustín, viendo un video de él. Lo escuchaba en una prédica que el año pasado hizo en una escuela de las Hermanas de la Misericordia, de las Auxiliadoras en Ensenada. Y me llamó la atención un cuento, él está hablando de Don Bosco, yo no conocía este cuento, esta anécdota de su vida, y me llamó la atención. Y me animo a decir algo a partir de esa anécdota. Cuenta que Don Bosco está acompañando a su madre en el lecho de muerte con algún compañero, pero que cuando ve que está por morir, Don Bosco sale de la habitación porque no quiere ver morir a su madre. Y después de fallecida entra, le da la bendición y él sale corriendo. Don Bosco corre como 5 o 6 cuadras, cuenta Agustín, y va a la iglesia en donde está la Virgen y entonces le dice: acabo de perder a mamá, necesito que vos seas mi madre. Yo escuchaba ese cuento
dicho por Agustín en la homilía, y siento que el Señor lo preservó de ver morir a su mamá. En su sensibilidad exquisita, el Señor le dio la gracia de acompañarla y de preservarlo de ese momento. Por supuesto que los invito a rezar mucho por la mamá. Lamentablemente no podemos estar con ella en este tiempo, en el hogar de ancianos, pero sí podemos acompañarla con nuestra oración, porque va a ser un golpe muy duro para la mamá. La mamá va a cumplir 98 años en diciembre, si Dios quiere, y la muerte de una hija religiosa, la muerte de su hijo obispo, una mujer muy lúcida, con muchas dificultades físicas, pero muy lúcida. Sin duda va a ser un golpe grande, entonces acompañémosla a Marina con nuestra oración sentida. Los invito, queridas hermanas, queridos hermanos, a rezar por Agustín, dándole gracias por su entrega generosa, muy generosa, toda su vida, hombre fiel a Dios y a la Iglesia, hombre fiel, toda su vida entregada a Dios y a su pueblo. Demos gracias por él, por su testimonio, por todo el bien que nos hizo a cada uno de nosotros, cosas que vamos guardando. Vieron que cuando nos toca vivir esta situación uno va recordando cosas y dice, uy, qué lindo esto vivido. Bueno, cada uno de nosotros tiene algo para recordar, entonces los invito a hacer memoria de eso vivido con este pastor y darle gracias a Dios. Pidamos entonces especialmente por él. Vamos a rezarle a Dios entonces algunas oraciones y vamos a hacerlo como Jesús nos invitó, con mucha confianza, creyendo en Él, apoyándonos en Él.